segundo programa dedicado a la tarea de ordenamiento desde la perspectiva del y seguridad social, pensiones de la seguridad social y prestaciones de la asistencia social. Acerca de ese tema estaremos hablando hoy con dos invitados que tienen mucho que ver con las transformaciones que en estos temas y que implican a millones de cubanas y cubanos se vienen desarrollando en el país a lo largo de estos meses. Ya comenzamos, todo listo, vamos juntos, buenas noches. Bueno, lo primero es ver el impacto de estos temas, cuántas personas están dentro de estos beneficiados. Repito, estamos hablando de pensiones y también de prestaciones de asistencia social. Vamos a ver, son números impactantes en nuestro país. Fíjense ustedes que entre pensiones y prestaciones de asistencia social en Cuba tenemos casi 2 millones de personas, 1.800.000 personas. En el caso de la seguridad social, miren, más de 1,5 millones de personas, 1.600.000 personas. Y para este millón y poco más de 1,5 millones de personas, en el año 2021 el Estado está proyectando dedicar 139 millones de pesos. Pero en el caso de la asistencia social hablamos de 236.000 personas, más o menos 1/4 de personas. Y este año 2021 se está proyectando que el Estado ponga en función de la asistencia social 3.376 millones de pesos. En total, estamos hablando de 36.515 millones de pesos en, repito, 1.800.000 personas para pensiones y prestaciones de la asistencia social. Tengo a mis invitadas aquí en el estudio, les doy a ambas la bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Se trata de Marlene García, directora del Instituto Nacional de Asistencia Social. Un placer, Marlene. Y está con nosotros también Belkis Delgado. El cargo de Belkis es un poquito más largo. Prevención, asistencia y trabajo social. ¿Es así, Belkis? Es así. Buenas noches para ambas. Un placer que nos acompañen. Habituales con Lázaro Manuel Alonso, pero como estamos en el mismo sistema, somos la misma familia. Un placer que ambas estén. Quiero comenzar, en este caso, con Marlene. Que venga conmigo, Marlene, por favor. Y comenzar hablando de todo lo que tiene que ver con el tema que desde el instituto que usted dirige tiene que ver con estas transformaciones. Sí. Específicamente con las pensiones de la seguridad social. Pensiones de la seguridad social. Pensiones de la seguridad social. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos una gráfica que nos puede ayudar. Pensiones de la seguridad social. ¿Quiénes son estas personas? Son los beneficiarios que hoy están protegidos tanto por el régimen general como por los diferentes regímenes. Específicamente en el caso del régimen general de seguridad social están los beneficiarios que están jubilados por edad, o sea, los que adquirieron el derecho a pensión para jubilarse, los beneficiarios que están protegidos como inválidos totales, los que hoy reciben pensión por el fallecimiento de un familiar y otros que se encuentran también los beneficiarios del MININ y MINFAR en ese universo del régimen general de seguridad social. Por edad casi 1 millón de personas. Aproximadamente. Todos tuvieron un beneficio. Todos tuvieron beneficio. Se incrementó la pensión porque fue una reforma general de pensiones, salarios y prestaciones de la asistencia social. En el caso de la invalidez total también es un número grande. Un número grande son aquellos beneficiarios que la Comisión de Peritaje Médico los dictamina como inválidos para el trabajo, trabajar más y se protegen por la seguridad social. O sea que en Cuba tenemos casi 1/4 millón de personas que están totalmente invalidadas totalmente para el desempeño de alguna labor. Por fallecimiento de un familiar también el número es grande. El número es elevado. Están aquí? Aquí están las viudas, los familiares que tienen derecho, por ejemplo, hijos, menores, incapacitados. Están también los viudos, que son menos, pero están incluidos. Y ellos generan el derecho a pensión por el fallecimiento de un familiar, un trabajador en activo servicio o un jubilado de la seguridad social que fallece y también genera pensión para esos familiares. Y otros ya mencionó. Y otros que se incluyen también beneficiarios del MININ, MINFAR. Aquí hay muchas situaciones que no veo aquí, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia, en fin, ¿cómo ustedes le llaman? Esto tiene otro término. Humberto, ellos están protegidos por diferentes regímenes especiales. Regímenes especiales. Son regímenes especiales que protegen a los artistas, a los usufructuarios de tierra, a los cooperativistas de producción no agropecuaria,
de producción agropecuaria. Aquí lo vemos, vamos Sí, a ahí ir está, explicándolo. ahí Son los está. regímenes especiales, Son los regímenes especiales de seguridad social. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los cooperativistas de las CPA, Cooperativas de Producción Agropecuaria? Los cooperativistas de la CPA están protegidos por un régimen especial, pero forman parte también del régimen general. O sea, ellos no son contributivos. El resto de los regímenes especiales sí contribuyen a la seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Ellos ¿Qué quiere decir? aportan Ellos un han tenido un porciento, aumento, ¿sí? un aumento. Todos Sí. han tenido un aumento, porque es una reforma, te repito, una reforma general Sí. de pensiones. Todos se han beneficiado de una u otra forma, pero a diferencia del régimen general, estos beneficiarios de la seguridad social de los regímenes especiales contribuyen y tienen la posibilidad de seleccionar la futura pensión con la que se van a beneficiar a partir de la selección de su base de contribución. Vamos a tratar de traducir Sí. eso. En el caso de los trabajadores del sector estatal, no pueden escoger la pensión que van a tener después. No. Depende de su salario. Depende del salario. Pero estos sí. Ellos seleccionan una base de contribución que además pueden modificar La cantidad de dinero que van a pagar todos los meses en sí, función en una de su escala, pensión. en función de su pensión. Hay una escala que empieza en 350 pesos y termina en 4.000 pesos. Mientras más usted pague, más será su Más Ellos seleccionan esa base de contribución, la pueden modificar en el último trimestre del año y se hace efectiva a principios del año siguiente. Eso es así de esa manera. Así es de esa manera hasta ahora. Pero Con- eso tiene cambios. He leído Sí, algo. ahora sufrió cambios con la entrada en ¿Pero vigor. sufrió o va a ser para bien? No, ya va a ser para bien. No, Además, no van a sufrir No, los no, no. cambios. Se produjeron cambios. Ajá. Entonces, ellos van a recibir ahora, o sea, van a tener la posibilidad de modificar su base de contribución a partir de la entrada en vigor del decreto ley número 19, que permite pagar incluso retroactivo Sí. y tener la posibilidad de, cuando soliciten su jubilación, poder tener un mayor beneficio. En la página web del Ministerio de Trabajo está esa información, Sí, porque está esa hay una especie de información. planilla también. Sí, hay una planilla que está diseñada con este fin, que está pública en el sitio web del Ministerio, es esta planilla. esta que estamos mostrando acá, y además está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, y en esa planilla, que además Humberto solicitudes, Sí. están los datos fundamentales que debe llenar ese trabajador, o sea, ese contribuyente, porque todos son contribuyentes, que a partir de esta vía en línea ellos puedan solicitar modificaciones de contribución, puedan pagar retroactivo, y esta información llega a través de la vía digital tanto a las filiales del INAS, direcciones municipales de trabajo, como a las oficinas del ORA para su base de contribución sin tener que acudir a ninguna oficina. Y esto en la página web, ahí la podemos ver en pantalla, en la página web del Ministerio Del de Ministerio. Trabajo. Este proceso comenzó en el día de ayer, Humberto, y es importante que la población conozca que se va a extender hasta el 30 de diciembre. Por lo tanto, van a tener todo este año para solicitar modificar su base de contribución. Más de 1.600.000 personas en todos estos conceptos que usted ha dicho, Sí, directora. sí. Esto cuesta bastante, ¿eh? Sí, Bastante son dinero. cifras millonarias y además y con los cambios en relación al año anterior es mucho más también. es mucho más. Prácticamente rebasa los 3,4%, o sea, en cifras generales es 3,4 mucho veces más. que el presupuesto que teníamos aprobado anteriormente. Sí, vamos a ver Podemos ver las las cifras cifras. del año anterior y las cifras que están proyectadas para este 2021 y realmente la diferencia es grande. Aquí lo vemos. Usted me comenta. Fíjense la diferencia. El presupuesto aprobado para el 2020 ascendió a 9.796 millones. Este presupuesto ya incluye parte de lo que se aprobó para el incremento Sí, en el función del ordenamiento. Pero fíjense, en 2021 el presupuesto aumenta a 3.139 millones. O sea, El Estado del año pasado, dinero, Sí, 9.000, asignó casi este 10.000 millones. Casi 10.000 Y millones. ahora 33.000. 33.000. O sea, más de 23.000 más de 23.000 millones de 2021. Con el objetivo de proteger a ese 1.600.000 beneficiarios de la Seguridad Social y, por supuesto, los que se incorporen como proceso normal del alta al sistema. Gracias, Marlene, por esta. Por favor, si puede sentarse. Quisiera invitar a Belkis que venga conmigo y vamos a hablar de las prestaciones de la asistencia social. Aquí la cuestión de los términos es importante. Yo no me lo sé bien, ustedes me rectifiquen si me equivoco en algún momento. Prestaciones de la asistencia social. ¿De qué hablamos específicamente y cuáles son los beneficios, los cambios, las transformaciones, por favor? Las prestaciones de la asistencia social, o sea, debemos decir que la asistencia social protege a su beneficiario a través de prestaciones monetarias temporales, Sí. de servicios sociales y de recursos. ¿Qué son Pesos. prestaciones temporales? Veo que 132.000 núcleos familiares en Cuba tienen hoy prestaciones monetarias Ajá. temporales. Prestaciones en dinero.
monetarias, en dinero. ¿Por qué son temporales? Porque la asistencia social protege a partir de las circunstancias que existan en un núcleo familiar, estamos hablando de familia, y que generan la necesidad de protección. Esta necesidad de protección puede ser temporal, generalmente es temporal. Y aun cuando no sea reversible, o sea, la situación sea irreversible, bueno, habrá muchas que sean permanentes en el tiempo y otras que puedan retirarse cuando emerge, supera la situación de vulnerabilidad a la familia. Pero quiero decir. claro, familia, aunque tengan una persona enferma que no va a mejorar porque se sabe que no, pero quizás las personas que viven con él y tienen la obligación sí pudieran tener una situación distinta. Se puede modificar la situación del núcleo familiar. En servicios sociales, bueno, tenemos, como ves, 13.000 núcleos familiares reciben servicios sociales, que más adelante vamos a ver cuáles son esos servicios sociales. Ya sabemos que las prestaciones monetarias es dinero que se está entregando a 132.000 familias en pero usted habla de servicios sociales, aquí los tenemos, explíqueme por favor. Debo decir que antes del ordenamiento de la aplicación de la tarea, nosotros mantenemos los mismos servicios, incluso se han incrementado, se han ampliado estos servicios para la población. Tenemos la protección que siempre hemos dado a las madres de hijos con discapacidad severa, consiste en la consideración de los años que la madre dedica al cuidado de su hijo permanente en su domicilio, de servicio a fines de la jubilación. Y se aprueba además una prestación monetaria de la que hemos visto en el caso de que se dé insuficiencia de ingreso en ese núcleo familiar. El pago del consumo con enfermedades crónicas consiste en el pago del consumo eléctrico, como te lo explica el servicio, para aquellos pacientes que requieren, por ejemplo, climatización durante 24 horas, 12 horas del día. La enfermedad lo requiere y lo que se paga es el servicio de la electricidad. La asistencia social a domicilio es muy demandado, es una población envejecida la nuestra, y está destinada al cuidado en el domicilio de las personas con discapacidad o adultos mayores que vivan solos, que no hay otro familiar. Incluso habiendo otro familiar, esto propicia, cuando se aprueba, que este familiar pueda vincularse al empleo y mantener la estabilidad laboral. El servicio de atención a la familia es el SAF, lo que conocemos como el SAF, y se subsidia también cuando es necesario, cuando la persona no es solvente para hacerlo. Se le paga a la persona. Se le paga a la persona para que asista al SAF y pague con ese subsidio. Ahora esos precios cambiaron también con los nuevos También tenemos personas subsidiadas y otras han dejado de serlo. El subsidio de servicios de hogar de ancianos, explico, estos son servicios que ofrecen instituciones de salud pública, pero tiene un costo, una tarifa que por supuesto ahora se incrementó antes del ordenamiento y ahora mantenemos la persona que no resulte solvente para poder pagar. No queremos que las personas no disfruten del servicio, queremos que disfruten. Si no hay solvencia, pues nosotros asumimos el pago. En estos servicios que están aquí, que existían todos antes del ordenamiento, ¿podemos afirmar que ahora estos servicios sociales o que el Estado está brindando menos servicios sociales a las personas que están en estas situaciones de discapacidad que necesitan eso del Estado? Para nada. Las personas, o sea, el servicio está para aquel núcleo familiar, personas que lo requieran. De igual manera que lo teníamos antes del ordenamiento, lo mantenemos hoy. Siempre se va a destinar a la persona que lo requiere y corresponda, por supuesto. Vamos a regresar antes, que teníamos las prestaciones, o sea, dinero, servicios sociales, pero hay una tercera idea también que forma parte de la asistencia social, recursos. ¿Qué recursos? Recursos quiere decir... por ejemplo. Recursos como, por ejemplo, te podría poner cama, muebles, ropa, calzado, muchísimos artículos. Lo que quería decir que se ha detectado en los análisis anteriores que a veces las personas requieren de una ayuda en el recurso y no en el dinero. O sea, no con el dinero a veces no lo soluciona. Y es más conveniente dotar a la persona, a la familia, de los recursos que necesita que de dinero. Generalmente, ¿qué me dijo? ¿Colchones? Sí. ¿Qué otros artículos pueden ser? ¿O son generalmente? Lencería, sábanas, equipamiento para las cocinas, plato, vaso, cuchara. Eso se le entrega a la persona gratuitamente, sí, con un pago que generalmente es total por la asistencia social, y si el beneficiario puede contribuir en algo al pago, bueno, sería también 1%, lo vemos evaluado. Hoy, 1023 familias en Cuba están recibiendo esos recursos. Hasta este momento del año, o sea, estamos iniciando el año, época, claro. Nosotros generalmente tenemos a más personas, de cursar del año, fueron muchísimas más familias las que recibieron. Esto tiene un costo y un presupuesto independiente ante la asistencia social. Tenemos un presupuesto para asumir el pago de servicios y de prestaciones, y tenemos un presupuesto destinado
pago de recursos. Para esos recursos. Estamos hablando de 412 millones en dinero y en servicios sociales y 613.000 para recursos. En total, 412 millones de pesos. Es el gasto que hemos tenido en el año. El año. Esto va a crecer muchísimo. Bueno, y esto vamos a compararlo como hicimos antes también. ¿Cuánto dinero está costando esto en total? ¿Y cuánto el año pasado, cuánto ahora? La diferencia es evidentemente muy grande, ¿no? Muy grande. O sea, nosotros tuvimos un presupuesto el año pasado, el 2020, de 370 y algo millones, Sí. 375 millones. Y este año estamos hablando de más de 3.000 millones. Viendo, efectivamente. 372 372 millones. y 3.036 para este año. Más de 3.000 millones de pesos. Muchísimo dinero. ¿Tienen más personas en la asistencia social ahora, este año, en Sí, este momento? se ha O incrementado. algunas ya no tienen la protección. También Ahorita usted me decía, yo le preguntaba, ¿menos están siendo asistidos por el Estado? Usted me afirmaba que no, pero sé que hay un grupo de personas que ya no tienen la asistencia social porque han ido a trabajar, que tienen otras vías. ¿Cuál es el balance, en definitiva, en este aspecto? Bueno, fíjate, en este primer trimestre del año y a partir de la aplicación de la tarea de ordenamiento, 43.000 nuevos se atendieron como núcleos familiares vulnerables. Debemos detenernos a explicar qué se entiende por un núcleo familiar vulnerable. Núcleo- Económicamente vulnerable, hay otras vulnerabilidades, debemos aclarar. La vulnerabilidad económica de la que estamos hablando, si los ingresos no son suficientes para cubrir el pago de lo que se necesita. Que no existan personas dentro del núcleo familiar sin incorporarse al trabajo en condiciones de poder hacerlo, y que no existan otros familiares obligados a prestar ayuda dentro del núcleo familiar o fuera. En ese caso estamos en presencia de un núcleo familiar con vulnerabilidad económica. Si hay personas que pueden trabajar y no lo están haciendo, esa familia no es vulnerable. No, realmente. Estoy tratando de decirlo de otra manera. Realmente lo podemos solucionar y ver los ingresos que eso genera. Debemos estimular que las personas, la solución muchas veces son, o sea, no estar vinculados al empleo. Pero si alguno de los integrantes del núcleo pueden vincularse y faltar algo, entonces la asistencia social puede También proteger. puede hacerlo. No puede es que hacerlo. con ir al trabajo ya el Estado se Hay desocupa. familias numerosas, como yo te explicaba, hay adultos mayores a cargo de otros adultos mayores económicamente, hay una pensión en el núcleo, no es suficiente, pero si hay alguien que trabaja y hay una pensión de la seguridad social y además de eso todavía faltan ingresos, pues por supuesto la asistencia social protege. De hecho, 22.000 familias dejaron en este primer trimestre, en estos primeros meses, de recibir asistencia porque comenzaron a trabajar o tuvieron mayores. Esto parece ser un efecto positivo del ordenamiento. ¿Usted cree? Positivo. Muchas de las personas que se acercaron a nosotros, a los trabajadores sociales en los territorios, sintiéndose vulnerables en aquel momento, en enero, en diciembre, finales Diciendo, de diciembre. no puedo sostenerme. No puedo sostener. Esas personas no estaban vinculadas al empleo. Más de 5.000 personas nosotros le dimos como solución a la situación de vulnerabilidad un empleo. Y esas 5.000 personas se vincularon al trabajo, dejaron de ser vulnerables, no había tal vulnerabilidad. Por eso siempre enfatizo, la asistencia social está para proteger el derecho que tenemos en la sociedad, nuestra sociedad. Sin embargo, también es necesario que las personas logren los ingresos a partir del trabajo. Claro. Y esa es una de las ideas fundamentales, se ha dicho siempre, de la tarea de ordenamiento. Agradezco tu explicación, le invito por favor a sentarse. Y vamos en la segunda parte del programa con ambas invitadas. Voy a darle a Marlene de nuevo. Y todas esas preguntas que ustedes han enviado. Primero las que tienen que ver con pensiones de la seguridad social, recuerden los términos, y después prestaciones de la asistencia social. ¿Cuáles son esas preguntas relacionadas con el tema que usted atiende en el Instituto de Asistencia Social? La comparto con ustedes, vamos a verlas en pantalla. Y los minutos que quedan los dedicamos primero a estas preguntas y después a las suyas, las que tienen que ver con la seguridad social. Primero, a los jubilados que ganaban más de 501 pesos, les aumentaron 1.528. ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? Sí, es cierto. Y a los que ganaban menos no se lo aumentaron. ¿Eso es verdad? A ver, Humberto, hoy la seguridad social, como vimos al principio, Sí. protege a más de 1.600.000 beneficiarios. Y ese rango de cuantía, que es siempre, fueron trabajadores que ganaron menos salario y que por supuesto ganan menos pensión, asciende a un 86% aproximadamente. La mayoría de los beneficiarios, los que están en ese rango, fueron beneficiados con la
no va a ser el último incremento, van a haber otras reformas y todo depende también de la situación económica que tenga el país. Pero este 86%, que eran los que tenían las pensiones más bajas, ¿no tuvieron antes, hace poco tiempo, varios aumentos también? Sí, tuvieron aumento desde el 2002 hasta el 2019, fueron las pensiones que más se beneficiaron. Por consiguiente, el resto de las pensiones no tuvieron ningún cambio hasta ahora que se implementó la tarea de ordenamiento. O sea, me quedo con tres ideas ahí. A los jubilados que ganaban más de 500 pesos lo aumentaron 1.528, es verdad. A los que ganaban menos, no, es verdad también. Pero fueron antes del ordenamiento los que tuvieron más modificaciones. Más beneficios, más modificaciones. Esto no se va a quedar así. El país sigue estudiando y ordenando y evidentemente merecen tener una pensión más alta. Sí, lo merecen porque además aportaron en su momento. Son personas que han trabajado durante muchos años y tienen todo el derecho a que, tal como lo hace siempre el revolucionario, se escuche el criterio de la población, se analice, que el país tenga las posibilidades económicas, se escucharán y se resolverán. Se pueden presentar las inconformidades que presentan. Es el número más grande. Modificar ese 66% es bastante dinero. Es bastante. Bien, vamos a la segunda pregunta que tenemos por ahí. ¿Por qué a los trabajadores del sector no estatal le aumentaron menos? 1.118 pesos. A ver, ¿Es verdad también? Sí, eso es cierto. Todos, cuando hay una reforma laboral, se aumentan todas las pensiones vigentes se reciben en beneficio. Humberto, en el caso específico de los trabajadores del sector no estatal, yo te decía al principio que ellos tienen la posibilidad, a diferencia de los trabajadores del sector estatal, de seleccionar su base de contribución y en función de ello su pensión. Por tanto, ¿qué pasó ahora? Los que ya recibían una pensión se les aumentó 1.118 pesos. Y ahora, con lo que te explicaba al inicio, pueden modificar también su base de contribución y obtener una mejor pensión. Claro, depende de lo que ellos mismos escogen. De lo que ellos mismos escogen. Tienen una posibilidad ahí en ¿Por qué las viudas tienen una pensión inferior a la mínima? Por debajo de 1.528. Claro, porque ellas son beneficiarias, pero reciben la pensión, o sea, 1% de lo que le hubiera correspondido al familiar fallecido. No pueden recibir una pensión mínima de 1.528 porque esa corresponde a los beneficiarios que se jubilaron por edad o por invalidez total. Ellas son viudas, pueden ser trabajadoras, no trabajadoras, pero reciben 1% de la pensión que le hubiera correspondido al fallecido. El 70% si es sola, 85% si tiene dos beneficiarios ese patrimonio o ese núcleo, y el 100% si son tres o más beneficiarios. Sí, pero ese 70% es de la pensión original, o esa pensión aumentó también, ese monto sobre el que se calcula el 70 siempre o el 25. Con la reforma, por supuesto, se recalcula otra vez la pensión del causante, claro, y en función de ella se aplica el porcentaje que corresponde. Hay un beneficio entonces. Siempre hay un beneficio. Que depende ese porciento de la condición específica de la viuda. La última pregunta, esto de las viudas ha tenido mucha... Sí, bueno, mira, Humberto, es importante esto que tú dices, porque fíjate, nosotros hoy hemos ya modificado la pensión, o sea, respedido pensiones de viudas solas, sobre todo viudas solas, que hay que acotar viudas solas. Hoy hemos de oficio respedido las pensiones a 9.708 viudas. ¿Respedido? ¿Qué es respedido? Sí, significa que ellas adquirieron un derecho con la ley anterior, la ley 24, y que cuando se jubilaron por edad o por invalidez total, pero con los incrementos que se han producido desde el 2002 al 2019, e incluso ahora con la tarea de ordenamiento también, ellas tienen derecho a optar por la mejor prestación. Al tener la pensión por muerte, 70% nada más, por supuesto reciben como mínimo 1.070 pesos. La pensión de ellas, la que recibían por edad de invalidez, teniendo en cuenta que la mínima de la edad de invalidez es 1.528, ellas tienen derecho a optar. Se cambiaron. Se cambiaron. Y ahora, hasta ahora hemos tramitado 9.708. Qué bien, entonces, por esa... Y continuamos haciendo ese proceso. Si tengo más de 60 años de edad y tengo 30 años de trabajo, ¿por qué no me puedo jubilar? ¿Por qué tengo que empezar a trabajar? Porque uno de los requisitos que establece la ley 105 es tener vínculo laboral. Por supuesto, en la medida que... Para jubilarse hay que estar trabajando. Hay que estar en activo servicio y aportando, por supuesto, a la sociedad. Son de los requisitos indispensables. Y esas personas que hoy están desvinculadas, que adquirieron, fíjense, hay dos cosas. Una es que adquirieron los dos requisitos estando en activo servicio, que tienen derecho a jubilarse en cualquier momento. Pero están los casos de personas que, estando en activo servicio, dejaron de cumplir un requisito. Por lo general siempre es el de la edad. No de... ¿Qué pasa ahora? Que para poder tener derecho a jubilarse, tienen que estar vinculados. Aunque ya tuvieran los 30 años. Aunque tuvieran los 30 años. Pero en el caso de la mujer, están obligadas a tener 60 años de edad, y los hombres 65. Esa es la explicación. Se están revisando tantos temas, imagino que a lo mejor este es uno de los tantos que se está revisando. Todos los temas
relacionados con la seguridad social y por supuesto lo que explicaba mi colega Abel, que la asistencia social están siendo revisados, o sea, el Estado, nuestro organismo, está con el oído pegado a la tierra. Y en función de eso, trataremos de resolver todos los problemas. Claro. Vamos a ir con los temas entonces de y de las prestaciones de la asistencia social. Tenemos varias preguntas y aquí las tengo, vamos a verlas por favor. ¿Sí? ¿A dónde debe dirigirse Belkis una persona que ahora mismo diga, yo soy vulnerable, yo creo que soy vulnerable económicamente y quiero una de esas ayudas que han explicado en la televisión? ¿A dónde tiene que ir esa persona? Recomendamos que la primera persona que debe ver a alguien que se sienta vulnerable sea al trabajador social que le atiende. Nosotros contamos con más de 6.000 trabajadores sociales en el país, atienden a todas las familias cubanas y es la primera persona que hace un análisis de la solvencia, porque además conoce el territorio, conoce a la familia. Cada familia tiene un trabajador social. Cada familia y todo el mundo conocerá a su trabajador social. No, puede ser que todo el mundo no conozca a su trabajador social, pero es importante que todo el mundo sepa que sí tiene un trabajador social que lo atiende. Hay que preguntarle al presidente del CDR. Y que las formas de llegar a un trabajador social pueden ser esa que tú mencionas, o sea, tú puedes ver con él, porque sí conoce presidente de un consejo popular, el delegado de la circunscripción, el médico de la familia. Bueno, la primera idea es, si usted se siente vulnerable económicamente, tiene que buscar a su trabajador social que lo tiene usted asignado. Y si no sabe quién es, pregunta al presidente del CDR, secretario del núcleo zonal, la FMC, lo va a encontrar al delegado de la circunscripción, lo debe encontrar. Bueno, la segunda pregunta es, ¿y quién decide después? ¿Qué ocurre después que lo comunico? La facultad de decidir sí o no en relación a esa solicitud que yo estoy haciendo. El Consejo de la Dirección de Trabajo del municipio. Y aprovecho para aclarar que con el ordenamiento, una de las normas que se modifica con la finalidad, con el objetivo de que la asistencia social tenga trámites expeditos, rápidos, que agilicen los procesos como se necesita, fue esta. Esta fue una de las normas que se modificó. O sea, que las decisiones se descentralizan del Ministerio del Trabajo, donde, por ejemplo, la excepcionalidad se evaluaba a ese nivel, al nivel municipal. O sea, todo el trámite se puede hacer en muy poco tiempo, pero además entre personas y funcionarios que conocen a la conocen los territorios y se pueden hacer los análisis mucho más objetivos que como se hacían antes. Normalmente esta respuesta es ¿qué tiempo? Normalmente nosotros tenemos establecido que si es una situación de emergencia que puede existir, en algún momento alguien se siente vulnerable y eso sucede de un momento a otro, puede pasar y en 3 días, 72 horas tenemos nosotros previsto que se haga un análisis de una situación que sea urgente. Vamos a hablar de urgencia. Si no es... Y si no es urgente, tenemos hasta un mes para evaluar, considerar, evaluar en el Consejo de Dirección y notificar a la persona, que es importante que la gente sepa que tiene que ser notificada la conclusión. Lo que pasa es que lo de la urgencia también puede ser relativo. La evaluación de cuán urgente o no es un tema, o es una situación de vulnerabilidad, puede ser también otro asunto, pudiéramos hablar más adelante. Si no estoy de acuerdo con la decisión, ¿qué puedo hacer? Si no estoy de acuerdo, puedo presentar mi inquietud al intendente del municipio. Al intendente. Y si se vuelve a realizar, se evalúa lo que se ha analizado, se vuelve a visitar, se evalúan todos los documentos probatorios, en 10 días se da una respuesta a la persona. En 10 días una respuesta por parte del intendente. Vamos a regresar a las preguntas. Creo que me quedan 1 o 2 preguntas por ahí. ¿Por qué las prestaciones de la asistencia social son temporales? Usted habló ahorita de eso, decía que eran temporales. ¿Por qué se evalúa que es vulnerabilidad y eso no es definitivo? No la voy a tener para siempre. ¿Por qué temporal? Porque la medida de protección se adopta a partir de las circunstancias actuales de un núcleo familiar, de una familia. O sea, y esas circunstancias, como veníamos hablando al principio, se pueden modificar y también se modifica la medida. No podemos pensar que la situación de vulnerabilidad de una familia tiene que ser eterna. O sea, no estamos en presencia de una prestación como la es la de las personas que se jubilaron, que tienen un carácter permanente. En este caso estamos hablando que si superamos la situación de vulnerabilidad, servicios que tenemos en la comunidad con otras soluciones como el empleo, como te había comentado, pero también de instituciones, porque tenemos círculos infantiles que solucionaron una situación de vulnerabilidad en un momento determinado, tenemos hogares de ancianos, de abuelos, tenemos otros servicios que pueden viabilizar esas situaciones. Y si eso sucede, la familia deja de ser vulnerable y la prestación no cumple un objetivo. La persona ya sería solvente, la familia sería solvente. Por eso hablamos de temporalidad. Y te repito, si la
es permanente, pues permanentemente tiene la medida y la protección. Lo evaluando y la irán manteniendo. Se evalúa no menos una vez al año la situación familiar para evaluar si se mantienen las causas que dieron origen a la prestación o se modifican. Una última pregunta. ¿Por qué ustedes evalúan no solo a la persona que está haciendo la solicitud? ¿Por qué tienen en cuenta si tiene familiares, aunque no viva ahí, quién tiene próximos? Yo sé que ustedes hacen un estudio bastante amplio en el sentido que no es solo a la persona que hace la... Hay que reformar, hay que reforzar, quiero decir, la idea es que los familiares obligados ante la ley y en el Código de la Familia, quiero decir, los padres para con sus hijos, los hijos para con sus padres, hay que reforzar la atención. La posición de los familiares obligados es importante. No podemos desentendernos de nuestros adultos mayores ni desentendernos de nuestros hijos. Por eso es importante saber también en qué condición está un familiar obligado para apoyar económicamente una familia. Si esto no es posible, si no está en condiciones, está la asistencia social, repito. Pero también se consideran los personas obligadas para tomar una determinación. Son temas que no se agotan en medio. De hecho, ya tenemos más de media conversando. Es apenas un esbozo. Seguiremos nosotros tratándolos. Ustedes no se detienen. Creo que una de las mejores noticias es que todo esto es una realidad, pero realidades, porque ustedes siguen trabajando, siguen estudiando estos temas, y en la medida en la que los temas se estudien más pegados a las realidades de este país, a las situaciones concretas de cada lugar, es muy probable que las decisiones sean las más oportunas. Además, un ministerio que está de aniversario pronto. De aniversario. Humberto, no quería despedir de ustedes sin felicitar primero a todos los trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social, porque en este año cumplimos ya 20 años de creado. Es el instituto, no el Instituto ministerio. Nacional de Seguridad Social, cumplimos 20 años, y exhortarlo a todos que continúen trabajando con la misma consagración y el servicio de excelencia que estamos llamados, y que la población esté tranquila y segura que el Estado garantizará la protección a todos aquellos que lo necesiten, y además estaremos atentos a los reclamos, a las inquietudes, en función de sus problemas más de la población. Gracias, Marlene. Gracias, Belkis. Volveremos sin duda en cualquier momento con este tema. Aunque por ahora es todo.